Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos estrenando audio en la clase de Economía Ambiental, patrocinado por mi hermano Jorge Felibert, quien me regaló este micrófono el día de ayer. Vamos a ver cómo funciona y me gustaría pues que me dejen sus comentarios o me indiquen si se escuchan mejor las clases grabadas y si tiene un sistema y una calidad de audio que sea pues mejor para ustedes. El día de hoy vamos a ver la introducción a la economía ambiental, vamos a trabajar un poco sobre las temáticas más importantes de la problemática ambiental. Cuando hablamos de economía ambiental, como ya lo vimos en otras transmisiones, la economía ambiental es básicamente el tratamiento o la búsqueda de las soluciones a las problemáticas ambientales a través de las herramientas de la economía. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de las principales problemáticas ambientales y adicionalmente vamos a determinar cómo estas problemáticas ambientales finalmente se han visto resueltas en alguna medida utilizando herramientas económicas y adicionalmente cómo esto se relaciona con la economía ambiental. Esta problemática ambiental es supremamente importante y hay que tenerla muy presente. Es algo que ya hemos visto y ustedes deben haber visto en otros espacios, algo que reiterativamente se ve pues en las noticias y se ve en distintos medios. Sin embargo, vamos a hablar de la problemática ambiental desde la óptica de esta materia y lo que vamos a ir analizando durante el desarrollo pues, de este curso de economía ambiental. La ONU habla sobre cambio climático y esto es algo que a mí me parece interesantísimo, pero que tenemos que analizar en otro contexto. Generalmente hablamos del cambio climático y pensamos en osos polares que están en un iceberg que cada vez está pues más derretido y donde ellos están teniendo este tipo de problemas pues con sus recursos y con sus espacios físicos y geográficos para vivir. Sin embargo, el cambio climático que yo quiero que abordemos el día de hoy y que abordemos adicionalmente en esta materia es el cambio climático en nuestros países, en Latinoamérica. No podemos siempre tener, digamos, la idea de que el cambio climático es un problema o algo no solamente a nivel global, sino exclusivo de los polos. Digamos que se ha convertido normalmente en algo pues recurrente pensar que el cambio climático es algo que se liga a los deshielos y que se liga pues exclusivamente a los glaciares. En este caso podemos ver en esta imagen dos niños en Colombia, aquí en el departamento de La Guajira, y adicionalmente podemos ver que hay animales allí que están en condiciones bastante difíciles y estos problemas de agua y problemas de cambio climático también se ven en nuestro país y también van a tener una incidencia sobre los proyectos que van a ser licenciados en Colombia y que se desarrollan habitualmente en Colombia. Este tipo de problemas pues son los que vamos a solucionar a través de las herramientas económico-ambientales y que adicionalmente vamos a analizar pues en el contexto de la economía ambiental colombiana. 15 de las 32 capitales departamentales, es decir, 15 de las 32 capitales de los departamentos de Colombia están en riesgo muy alto, alto o muy alto, a través, pues como consecuencia del cambio climático. Estamos hablando en primer lugar de San Andrés. Como sabemos, San Andrés depende fuertemente de los corales y de sus ecosistemas marinos. Y pues para que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros vemos un mar, como el mar, por ejemplo, del Pacífico, que es oscuro, negro, bastante oscuro, es un mar muy rico en vida. La vida generalmente otorga al agua un color un poco más oscuro. Pues no confundamos esto pues con la contaminación del río Bogotá, que es negro, no. Miremos un ecosistema sano y cuando miramos un ecosistema acuático sano, generalmente el agua va a ser más oscura. Entonces miremos la diferencia entre el Pacífico y entre el Caribe, en este caso, en la isla de San Andrés. La isla de San Andrés tiene un mar limpio que está en muy buenas condiciones. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las playas de arenas blancas y que son muy bonitas, son en realidad un desierto marino donde existen, por decirlo de alguna manera, unos oasis que vendrían siendo los corales o unos ecosistemas que vienen representando que se pudieran comparar en alguna medida con oasis o con pequeños relictos de bosque en las cercanías de un desierto. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el mar del Pacífico, supremamente oscuro, es un mar que hasta el momento se encuentra rico, que tiene fitoplancton, zooplancton y que adicionalmente tiene unas dinámicas ecosistémicas muy ricas y muy diversas. Cuando miramos el mar de San Andrés, nos damos cuenta que es un ecosistema desértico, es un desierto marino con unos oasis donde podemos encontrar gran variedad de vida, gran variedad de colores, pero es un ecosistema, por decirlo de alguna manera, susceptible a la desertificación marina. Por eso cuando hablamos de San Andrés nos damos cuenta que es una capital supremamente riesgosa desde el punto de vista del cambio climático porque depende fuertemente de este desierto marino que tiene a su alrededor y que finalmente se puede llegar a convertir
en un proceso de, entre comillas, de certificación, es decir, que se pierdan estos corales, que finalmente solamente queden las arenas blancas en el fondo y el mar verde, azul, clarito, transparente, sin ningún tipo de vida. Después vemos Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene, digamos, una alta incidencia del cambio climático en el sentido de que se puede dar pues, la sequía en ciertos humedales y adicionalmente estamos altamente expuestos al avance de las especies. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, la tingua, ese pájaro grande que nosotros vemos normalmente acá en la ciudad de Bogotá, es un pájaro, un ave que era de unas altitudes un poco más bajas. Ha venido subiendo paulatinamente conforme la temperatura se lo ha permitido y está desplazando especies endémicas, en este caso como el copetón. La tingua no, perdón, se me fue el nombre, la mirla. Perdón, la mirla. Entonces, cuando hablamos de la mirla, no la tingua es una especie 100% endémica de los humedales de Bogotá. La mirla, que es este pájaro grande de pico anaranjado, él va desplazando o ella va desplazando poco a poco al copetón, que es un pájaro o una especie pues endémica de nuestra ciudad y endémica de Bogotá, que es este pequeñito. El copetón, ¿qué pasa? Básicamente viene la mirla, coloca sus huevos en el nido del copetón y va desplazando poco a poco a la especie. Eso es una incidencia clara del cambio climático que hemos vivido en los últimos años. Tenemos a Quibdó, a Barranquilla, Cali, Leticia, Cúcuta, Villavicencio, Mitú, Cartagena, Bucaramanga, Montería, Arauca, Neiva y Manizales. Si analizamos entonces detenidamente estos casos, nos damos cuenta que en un alto porcentaje en nuestro país está en riesgo, muy alto o alto, de incidencia del cambio climático, y eso es algo que a través de herramientas económico-ambientales podemos solucionar, migrando de actividades económicas más impactantes a actividades económicas menos impactantes. ¿Dónde producimos más residuos en Colombia? Eso es otro problema y otra circunstancia que tenemos que tener muy clara de nuestro país. Colombia tiene el 61% de la generación de residuos en el país en espacios muy sectorizados. Cundinamarca, Antioquia, son departamentos en los cuales se genera la mayor cantidad de residuos porque son departamentos donde precisamente tenemos la mayor cantidad de población y adicionalmente de industria y de procesos impactantes. El 38% de la generación de residuos está en el resto de la Colombia, por decirlo de alguna manera, económicamente activa y económicamente rentable y pujante, donde están las empresas, están las industrias y están las ciudades que hasta cierta medida pues son representativas en cuanto a población, y el 1% de la generación de los residuos está en las zonas de selva y en la zona sur del país, donde lamentablemente tenemos unas condiciones mucho menores de desarrollo y adicionalmente poblaciones mucho más pequeñas. En este sentido, podemos decir que no necesariamente el hecho de que en estas zonas del país no se generen tantos residuos es algo positivo, en el sentido de que son zonas que lamentablemente el Estado ha olvidado con el tiempo y por lo tanto son poblaciones en las que se desarrollan actividades muy básicas, actividades agrícolas y actividades pues comerciales dentro de poblaciones pequeñas. Sin embargo, la actividad industrial o la actividad productiva es muy escasa. Entonces, digamos que si bien sería ideal que en Colombia se generen pocos residuos, podemos analizar que las poblaciones y las zonas del país y los departamentos donde menos residuos se están generando son económicamente deprimidas en muchos sentidos y adicionalmente tienen un olvido del Estado histórico. Entonces son situaciones y circunstancias que hay que tener en cuenta y que hay que analizar desde el punto de vista, como les digo, económico-ambiental. Miremos el tema de la separación de residuos. Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros solamente dividimos en dos, es decir, en ordinarios y en aprovechables, y es opcional el tema del aprovechamiento. Medellín es una ciudad bastante avanzada. No quisiera hablar de Bogotá para no centralizar todas las conversaciones en nuestra ciudad, sino analizar el resto de Colombia como un todo. Siendo Medellín una ciudad con un amplio desarrollo en muchos sentidos, podemos ver que solamente se divide en dos: ordinarios, que sería la bolsa negra, y aprovechables, que sería la bolsa blanca. No es obligatoria la separación de residuos en Colombia, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en ninguna ciudad, y no es necesario, por decirlo de alguna manera, sacar dos bolsas. Adicionalmente, cuando usted saca estas dos bolsas, la bolsa negra y la bolsa blanca, en muchas oportunidades con la bolsa no se hace absolutamente nada. En Tokio, por ejemplo, se hace separación de residuos inflamables
orgánicos y madera, y no inflamables, plásticos, residuos peligrosos, papel, separados según el tipo de papel. Adicionalmente existe una separación para los envases de vidrio, otra para las latas, otra para las pañales, ropa vieja, botellas de PET y no reciclables. Si miramos La Haya en Holanda, pues es una ciudad, no es obligatoria la separación, pero las casas se hace separación del plástico, del vidrio, del papel y del no reciclable. Ni siquiera es necesario que sea obligatorio para que las poblaciones lo hagan. Por lo tanto, han obtenido y han alcanzado un nivel de sofisticación dentro de sus poblaciones donde la gente sola desarrolla este tipo de procesos y sola pues genera esta separación que finalmente se va a ver traducida en una disminución de impactos ambientales y en una disminución en los rellenos sanitarios y en los espacios de disposición final. Como regla general, en Alemania también, y es obligación, la separación de residuos, donde se hace separación de plástico y metales, de vidrios, clasificados según el tipo, papel y cartón y no reciclables, y en algunas regiones es obligatorio separar también los residuos orgánicos para desarrollar procesos de compostaje. Entonces, cuando analizamos, digamos, estos 4 países en comparación, nos damos cuenta que Colombia sigue estando lejos de los procesos económicos que tienen que ver con los residuos. Tenemos que recordar una palabra muy importante que en otro video les voy a dejar acá y que está dentro del canal, la diferencia entre residuo y basura. Ahí yo les hago una observación muy importante, y es que el residuo tiene un valor remanente. ¿Qué quiere decir valor remanente? Los residuos tienen un valor que todavía les queda, es decir, económicamente a ese residuo todavía le queda una plata que puede ser aprovechada. Pensemos en una botella de plástico. Si tenemos una botella de agua, por ejemplo, la compramos en un supermercado, puede costar unos 50 centavos de dólar, es decir, unos 2.000 pesos, unos 2.500 pesos. Cuando nos tomamos esta botella y terminamos de tomar la botella, le ponemos la tapa, es decir, queda vacía. Ahí hay una pregunta muy importante. ¿Esa botella todavía vale algo? ¿Tiene valor? Muchas personas a esa pregunta contestan no. La botella ya no tiene, ya perdió por completo su valor. Sí, perdió el valor comercial como botella de agua, eso es absolutamente claro. Sin embargo, el plástico de la botella vacía tiene un valor comercial, es decir, ella ya no es una botella de agua, es un envase de plástico que puede ser aprovechado. Eso es importante tenerlo claro dentro de la separación, es decir, una vez tú te tomas el agua, pues comercialmente deja de ser una botella de agua, por lo tanto pierde el valor comercial de botella de agua. Sin embargo, el plástico asociado al envase sigue teniendo un valor. Ese valor se va a conocer como valor remanente o el valor que todavía le queda. Miremos, por ejemplo, el tema de la recolección de residuos. En Medellín, que es la misma situación que se presenta en Bogotá, la recolección domiciliaria de residuos se hace en 2 frecuencias semanales normalmente, a veces un poco más. Por ejemplo, los camiones en Bogotá pasan más o menos unas 3-4 veces a la semana, dependiendo de la zona. Y el material aprovechable es recolectado por recuperadores, es decir, nosotros tenemos recuperadores. Aquí hay otra cosa que es importante tener en cuenta y es la diferencia entre recuperar y reciclar. Reciclar es el proceso como tal de reinsertar estos elementos pues a las cadenas productivas, es decir, volverlo a utilizar. Las personas que hacen este trabajo en Bogotá y en Colombia, nosotros los llamamos comúnmente recicladores, pero en realidad tenemos que llamarlos recuperadores, porque ellos no reciclan como tal, ellos recuperan el material para llevarlo a plantas donde se hace el reciclaje. Digamos que es un tema semántico, un tema de palabras, pero es importante tenerlo en cuenta. En Tokio, en Japón, hay rutas selectivas, es decir, que ellos tienen camiones distintos para distintos elementos. Para el plástico, para el vidrio, para el papel, la ropa, el combustible, no combustible, latas. Es decir, cada tipo de residuos tiene frecuencias de recolección diferentes y un color de bolsa asignados para depositarlo. Usted en Japón, por norma, cuando saca los elementos de su casa, tiene que tenerlos separados porque pasan en distintas frecuencias, es decir, los reciclables de vidrio y de plástico, por ejemplo, los recogen el lunes, los orgánicos los recogen el martes, el vidrio lo recogen los miércoles. Por lo tanto, usted tiene que tener el esquema mucho más claro y pues estar pendiente de lo que usted está haciendo con respecto a los residuos. Cosa similar que pasa, por decirlo de alguna manera, en Alemania, en Stuttgart y en La Haya, en Holanda. Es decir, que son países que han logrado un nivel de sofisticación mucho mayor, donde no solamente se hace la recolección de este tipo de elementos, sino que existen contenedores a lo largo de la ciudad y a lo largo de las poblaciones y de los centros poblados, donde usted puede disponer cada tipo de elemento para que cada camión en cada una de sus frecuencias lo recoja.
¿Qué tiene que ver esto con economía ambiental hasta acá? Si nosotros analizamos la necesidad económica y, digamos las dificultades económicas que se presentan en nuestro país y las condiciones de vida de los recuperadores, nos podemos dar cuenta que en estos países no solamente se ha logrado innovar y mejorar en cuanto a la recolección de residuos, sino que económicamente se hace mucho más rentable la obtención de ese valor remanente. ¿Por qué? Porque se hace a partir de esquemas organizados y de una política estatal. Es decir, la recuperación, el reciclaje, la separación son procesos que se entienden económicamente desde una primera instancia y que adicionalmente se hacen de manera ordenada y patrocinada por los prestadores de los servicios públicos. ¿Cuál es la situación de la disposición final? Es importante tener en cuenta que en Colombia nosotros estamos hablando de disposición final. Nuestros instrumentos normativos, nuestros instrumentos legales, adicionalmente digamos las políticas y los marcos tarifarios están enfocados a disposición final. Disposición final es sinónimo de colocar en un relleno sanitario. Si hablamos de disposición final o el concepto de disposición final es llevar los residuos a un estado de confinamiento de carácter definitivo. ¿Qué quiere decir? Confinar quiere decir dejar en un mismo espacio, y de carácter definitivo es que una vez los residuos llegan a este espacio de disposición no vuelven a salir de allí. Allí se van a quedar, digamos, eternamente. Entonces, cuando analizamos el marco legal colombiano nos damos cuenta que, por ejemplo, todo lo que es el tema del aprovechamiento y la recuperación están inmersos dentro de la normativa. Sin embargo, el aprovechamiento energético o el desarrollo de plantas, por ejemplo, de waste to energy, de generar energía a partir de residuos o de generar combustibles a partir de residuos, se hace inviable en muchas oportunidades por el simple hecho de que no tenemos un marco normativo, tarifario y legal que nos permita cambiar estos métodos de disposición final. La ley en Colombia habla de la disposición final de los residuos. Haciendo esa salvedad, digamos, podemos decir que en el 2010 teníamos más o menos 794 municipios que llevaban sus residuos a sitios adecuados. Hablando de sitios adecuados como rellenos sanitarios o espacios donde el confinamiento se hace de manera ordenada. En este momento estamos hablando de 915, es decir, y el total de los residuos producidos, el 95% se lleva a sitios adecuados. Entonces, en este momento, la gran mayoría, en teoría, de los residuos están siendo llevados a sitios adecuados. ¿Cuál es el problema? Y los refiero a la diapositiva que vimos hace un momento donde hablábamos de la generación de residuos. Ese 1% de la generación de residuos, que son espacios muy pequeños o poblaciones muy pequeñas, en su totalidad la población no tiene una disposición adecuada de los residuos. Entonces sigue siendo, digamos, muy difícil comparar y decir si es cierto que el residuo se está manejando de manera adecuada, en el sentido de que hay poblaciones que no tienen relleno sanitario. No estamos diciendo que todas las ciudades de Colombia en alguna medida llevan el residuo a una zona adecuada, y que existen, digamos, zonas de estas poblaciones o de estas ciudades que no lo están haciendo. Lo que estamos diciendo es que claramente hay ciudades o poblaciones pequeñas de Colombia donde los residuos son dispuestos a cielo abierto o en condiciones inadecuadas o sobre una fuente hídrica, lo cual es absolutamente grave, porque no hablamos de una diferencia en la prestación del servicio dentro de la misma ciudad, sino de una segregación de ciertas ciudades de nuestro país donde los residuos ni siquiera son tratados de la manera adecuada y sencillamente pues van a parar a sitios de disposición a cielo abierto o a botaderos a cielo abierto. ¿Cuál es el problema de esto? Que no solamente se desconoce pues el impacto ambiental que se genera, sino que económicamente, desde el punto de vista económico, no se están aprovechando recursos que pudieran utilizarse pues para el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas en estas poblaciones. Hablando de la desertificación, y si analizamos el proceso de la desertificación, es absolutamente claro que Colombia tiene grandes zonas del país que son susceptibles a la desertificación. Entendemos que la desertificación es el aumento o la ampliación de las fronteras de las zonas desérticas, es decir, zonas que antes se encontraban en buenas condiciones o en condiciones de vegetación normal según la zona y según pues ecosistémicamente sus características y según lo que determina el clima, y que son zonas que estando en buenas condiciones comienzan a variar sus condiciones de vegetación y de tipo de suelo y de la estructura de los suelos y se empiezan a convertir, por decirlo de alguna manera, en desiertos. Si analizamos esta imagen, podemos ver que Colombia se espera que entre el 2071 y el 2100
tenga una temperatura media anual muchísimo más alta y adicionalmente un aumento de las fronteras de los desiertos. Vamos a tener procesos de desertificación en grandes zonas del país. Por ejemplo, un aumento de la frontera del desierto de la Tatacoa, un aumento de la frontera del desierto, entre comillas, de poblaciones, por ejemplo, para que lo tengan en la cabeza, como Villa de Leyva. Adicionalmente, el aumento de la frontera de los desiertos que se encuentran en la zona norte del país, en La Guajira, lo cual implicaría una pérdida de calidad de vida y adicionalmente procesos de pérdida de agua y de calidad y cantidad del agua en muchas poblaciones de nuestro país. Las regiones más deforestadas en un porcentaje, o la región más deforestada en Colombia en un porcentaje muy alto con respecto a las demás, es la Amazonía. En este caso hablamos de un tema también probabilístico, es decir, si nosotros hacemos la deforestación de 1 hectárea en una zona del país, no vamos a deforestar o a quitar la misma cantidad de árboles que estaríamos quitando en una zona distinta. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos de deforestación son mucho más altos donde hay más árboles. Hablamos en este caso de la Amazonía porque si usted, por decirlo de alguna manera, toma 1 hectárea de terreno para hacer una mina ilegal y quita toda la cobertura vegetal, hay mucha mayor cantidad de árboles en esa zona de la que habría, por ejemplo, si lo hace en la Orinoquía, es decir, en los llanos. En los llanos, pues si bien existen procesos de deforestación, hay menos árboles que deforestar, por lo tanto la tasa de deforestación, que está ligada exclusivamente en este caso al árbol, es decir, hablamos del árbol como unidad de análisis, hay menos árboles en esta región por espacio físico, por metro cuadrado, por decirlo de alguna manera, que en la región de la Amazonía. En la región Pacífico la deforestación es un poco menor por la dificultad que existe con grupos armados al margen de la ley y adicionalmente por la dificultad del acceso a los territorios y en gran medida también, digamos, por la dificultad en el transporte y en la salida de estos materiales. Por eso la Amazonía, que tiene frontera con Brasil y con otras poblaciones y con otras regiones, tiene pues una incidencia muchísimo más alta de la deforestación. Esto es un problema económico-ambiental en el sentido de que se pierden oportunidades, por ejemplo, de aplicar esquemas de pago por servicios ambientales, esquemas de bonos de carbono o esquemas de bonos verdes, en el sentido de que si perdemos pues estas zonas que tienen grandes cantidades de árboles y que tienen una importancia mundial y un deseo de las poblaciones, de otras poblaciones y de otros países, pues por participar en esquemas de aprovechamiento, van a disminuir su interés en Colombia, pues por el hecho de que tengamos cada vez menos recursos naturales. Áreas hidrográficas de Colombia. Cuando miramos el territorio colombiano pasa más o menos lo mismo que hablamos hace un momento, y es que en gran parte del Magdalena y del Cauca es donde se va a concentrar la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de consumo de recursos. Y asimismo, mientras más nos separamos de esta zona, que es donde están las grandes capitales de nuestro país y los grandes centros urbanos y centros poblados, el consumo de agua va a ser menor y la disponibilidad hídrica puede llegar a ser mayor o puede llegar a ser menor, pero por ejemplo podemos mirar la disparidad que existe entre la disponibilidad hídrica, por ejemplo en el Magdalena Cauca, es de 303 kilómetros cúbicos al año, ¿sí? Y cuando hablamos de la población son 30.5 millones. Miremos en la parte de abajo, la zona del Amazonas tiene 893, es decir, muchísimo más, casi el triple de la disponibilidad hídrica y solamente cuenta con 1.2 millones de personas. Entonces ahí digamos que compensa un poco lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, del tema de los residuos y del desarrollo económico. Estas zonas son ricas en recursos naturales. Ahí podemos darnos cuenta de un tema que es supremamente recurrente cuando analizamos la disponibilidad, cuando analizamos la riqueza. ¿Qué es riqueza? Si hablamos de riqueza, generalmente se habla en términos monetarios de la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, una persona que tenga satisfechas sus necesidades básicas y adicionalmente tenga la posibilidad de mejorar sus condiciones día a día y de, digamos, tener libertad financiera, hablamos de riqueza. ¿Cuántos años de riqueza tiene una persona? Eso normalmente se calcula en términos monetarios, económicos, determinando cuánto tiempo puede usted seguir viviendo como vive sin mover un dedo. Eso es básicamente el término de riqueza, es decir, yo soy en realidad tan rico como meses o años pueda vivir con la plata que tengo en este momento o el capital que tengo en este momento sin mover un dedo.
Eso vendría siendo riqueza. Ahora, si no analizamos riqueza desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ecosistémico, nos vamos a dar cuenta que las personas que viven en la Amazonía, que viven en el Pacífico, en el Chocó biogeográfico, que viven en la Orinoquía, tienen una riqueza muchísimo mayor, pero está representada en servicios ecosistémicos. Más adelante vamos a hablar de un concepto que se llama capital natural, donde vamos a entender que esa riqueza que nosotros acá, digamos en la cuenca del Magdalena Cauca, en las grandes capitales del país, consideramos muy alta y consideramos que estamos muy bien, a nivel ecosistémico de servicios ecosistémicos no podemos ni siquiera comparar nuestro bienestar con el bienestar de estas poblaciones. ¿En qué se gastan el agua los colombianos? Y esto es algo muy importante. Y este gráfico se parece muchísimo a los gráficos de las grandes capitales de Latinoamérica, hablando por ejemplo de Ecuador, de Quito, hablando de Lima en Perú. Y cuando hablamos de esto, digamos que nos damos cuenta que casi todos usamos el agua para lo mismo. Hablamos de un 30% en la ducha, que ese 30% puede disminuir considerablemente si las personas pues toman conciencia del tiempo que duran pues en la ducha. Preparar alimentos es el 5%, hablamos del 6% en la cocina para el lavado de utensilios, el lavado de elementos, 15% el lavado de la ropa y 40% el inodoro. Si analizamos los dos más grandes, es decir, el 40% del inodoro y el 30% de la ducha, por ejemplo, muchas personas cuando hacen del uno, por decirlo de alguna manera, y existe confianza en el hogar, pues no bajan la cadena siempre que entran. La pueden dejar ahí dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. O usted puede, por ejemplo, sencillamente llenar una botella de agua o una botella de medio litro que no sea una gran cantidad, la llena de agua, la mete en el tanque del inodoro y se va a dar cuenta que él sigue bajando prácticamente de la misma manera, pero consumiendo una cantidad mínima o una menor cantidad de agua. Hay baños que tienen un tanque tan grande que usted puede llegar a disponer allí o colocar allí una botella de agua de 1 litro llena y con todo y eso sigue generando o sigue bajando de la misma manera. Digamos que la idea no es perder calidad de vida y perder la posibilidad pues de tener una comodidad cuando usted entra al inodoro y no sentir, por decirlo de alguna manera, que las cosas no van a funcionar, pero sí tomar conciencia de este gráfico que está acá. Seguimos hablando en términos económico-ambientales en el sentido de que todo lo que está en este gráfico, que es el consumo que establece la Alcaldía de Bogotá o los porcentajes de consumo que establece la Alcaldía de Bogotá para nuestra ciudad, nos vamos a dar cuenta que en este sentido todo eso que está ahí es plata. El recibo del agua es un recibo costoso, no es un recibo económico en la ciudad de Bogotá. Hay ciudades secundarias o pequeñas donde el recibo es mucho más económico. Hay poblaciones, por ejemplo, cuando hablamos de veredas o de pequeños municipios donde es casi incipiente el costo del agua. Hay personas que pagan en un acueducto veredal 10.000, 15.000 pesos por el agua del mes y pueden usarla de la manera que quieran. Mas, sin embargo, estamos hablando en este momento en términos económicos, es decir, ahí hay plata que se está utilizando de manera inadecuada y que se está botando en general. La composición de la matriz eléctrica. La matriz eléctrica de nuestro país no es de las más contaminantes. Hablamos de una matriz hídrica en un 70%, es decir, grandes hidroeléctricas. Si bien las hidroeléctricas generan un impacto ambiental muy fuerte en su momento de construcción y pues una vez están o cuando están en el proceso de establecimiento, pues se disminuyen en gran porcentaje el aguas abajo, la cantidad de agua que llega, dependiendo de las condiciones de sequía, de humedad o de manejo de estas instalaciones. Y adicionalmente, pues aguas arriba se generan inundaciones que generan pues gran mortandad de especies vegetales en su gran mayoría, de especies animales dependiendo de las condiciones. O sea que en este caso decimos que sí, claro, la industria hidroeléctrica genera un impacto ambiental fuerte, como es el caso del Quimbo, por ejemplo, que es un objeto de análisis bastante interesante. Más sin embargo, cuando ya está en operación, digamos después de que se pasa ese trauma y ese impacto inicial del momento de la construcción, no son las energías o no es una de las energías más contaminantes. Hablamos después de gas natural, carbón en un porcentaje menor al 10%, ACPM en un porcentaje menor al 8%, combustóleo en un porcentaje menor al 2%, es decir, mezcla de gas jet, por ejemplo, porcentaje menor al 2%, bagazo como el bagazo de caña en un porcentaje menor al 1%. Entonces y la energía eólica prácticamente es incipiente. Hablamos de Jepirachi en La Guajira, pero estamos hablando pues de un proceso casi incipiente o casi insignificante dentro de la matriz energética nacional. Nosotros obtenemos nuestra energía de centrales hidroeléctricas, lo cual, digamos, representa en gran medida
el hecho de que en Colombia la energía eléctrica no sea excesivamente costosa. Hay países donde es mucho más costoso. Si bien el recibo de la luz es caro, digamos, y usted dirá, no, pero yo pago muchísimo de luz. Sí, claro, usted paga muchísimo de luz, pero en otros países pagan más. Es decir, no estamos en el peor escenario económico con respecto a nuestra matriz energética. Algunas relaciones entre economía y ambiente, y es algo que tenemos que analizar y tener supremamente claro como tendencias actuales para poder ver cómo algunas herramientas de la economía han sido utilizadas para la solución de los problemas que hemos visto hasta el momento. Miremos esta tendencia actual, no sé si algunos de ustedes la conocen y se llaman cajeros de agua. Los cajeros de agua, este que aparece a mano izquierda mía, creo que a ustedes debe aparecer también a mano izquierda, si no estoy mal, sí. Es un elemento o un cajero de agua. Este cajero de agua, si pueden ver mi mouse en este momento, aquí en esta zona se coloca un botellón, así como los que están colocando estos señores que son de la India. Se coloca el botellón acá y a través de este panel de interacción, por decirlo de alguna manera, usted con una tarjeta precargada como la tarjeta del Transmilenio, la coloca allí y llena su botellón. Esa máquina purifica el botellón, es decir, le echa una mezcla de hipoclorito, después lo lava por dentro rápidamente. Usted coloca el botellón boca abajo, lo lava, después lo coloca boca arriba y lo llena. Mientras un botellón normalmente de agua vale 10.000, 12.000 pesos, hasta 15.000 pesos dependiendo de la zona del país donde usted se encuentre, aquí un botellón le puede llegar a costar 2.000, 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque se utiliza el agua de la red hídrica. Y aquí adentro de esta nevera, por decirlo de alguna manera, hay una serie de filtro de tanque con luz ultravioleta, hay un proceso de osmosis inversa, filtración, microfiltración, carbón activado, es decir, tiene de todo adentro, es como una planta de tratamiento portátil. Y usted puede vender agua purificada en distintas zonas del país. Es un proceso muy bueno y que se desarrolla en muchas ciudades y se desarrolla en Colombia actualmente. Es decir, en Santa Marta hay unas instalaciones donde se vende agua de esta manera, donde hay, por decirlo de alguna manera, en una casa, en un local, una pequeña planta de tratamiento de agua. Usted pone en un cuarto todos los filtros en las paredes, pone los filtros y los tanques en el espacio físico y hacia afuera coloca un sistema vending como el que le estoy diciendo. Coloca usted su botellón, pasa la tarjeta, la prende y ya. Y básicamente está vendiendo agua. Entonces, si analizamos esto, es un negocio económico que gira en torno a un problema. Hablamos hace un momento de la calidad y la cantidad del agua y de los usos que se les da al agua en Colombia. Muchas poblaciones el agua que sale del grifo no es potable. Al no ser potable, pues las personas la utilizan para lavar ropa, para lavar los platos, pero no la utilizan para consumo. Hay poblaciones donde ni siquiera las utilizan para lavar los platos y para lavarse los dientes, por ejemplo. Entonces, en este caso, el botellón se vuelve una medida muy importante y una medida, digamos, muy útil para solucionar el problema del agua. Entonces, estos cajeros de agua son negocios ambientales que giran en torno a una problemática y que economizan o traen a términos económicos una problemática. Aquí tenemos un proceso igual, Puritronic, que es una empresa de México que hace este proceso que les estoy diciendo, pero no lo hace como les muestro acá dentro de una nevera o como les muestro acá dentro de un tanque, sino que lo hace dentro de un local, es decir, el local en las paredes tiene los filtros. Eso es un negocio que en Colombia está virgen, está puro, es decir, no se ha desarrollado en gran medida. Y que es posible trabajar, es decir, son cosas que ingenieros ambientales han encontrado como oportunidades económicas que giran en torno a problemáticas ambientales. Son temas muy interesantes, muy nuevos y que generan rendimientos económicos importantes donde hay un negocio, donde muchísimas personas pueden a través de la economía o a través de herramientas económicas o a través del entendimiento del mercado, de la competencia, de la oferta y la demanda, identificar una respuesta para un problema como por ejemplo la calidad del agua. Podemos decir, por ejemplo, que no necesariamente en la mesa Cundinamarca, por ejemplo, o en Mesitas hay problemas de cantidad de agua. Agua hay. En La Vega, usted abre el grifo y sale agua. Es decir, el problema no es que no haya, el problema es que la que hay no se puede utilizar. Y ahí es donde usted puede, digamos, tomar medidas al respecto. Tendencia actual, los bonos verdes. Los bonos verdes son cualquier tipo de bono cuyo fondo se destine exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles. Esto se hace a través del Green Bond Principles, que el Green Bond Principles pues, es una guía de procedimientos voluntarios que recomienda la transparencia y la divulgación de información y promueve la integridad del desarrollo del mercado de bonos verdes, que promueve, por decirlo de alguna manera, que las personas
hagan proyectos y se inventen proyectos que sean económicamente rentables, socialmente sostenibles o socialmente responsables y adicionalmente que desde el punto de vista ambiental no generen impactos. Estos Green Bond Principles son aplicados por varias entidades financieras acá en Colombia y es básicamente una forma de incentivar económicamente. Puede ser a través de un acuerdo coasiano, por decirlo de alguna manera. Si tú haces las cosas bien, yo te pago por eso y no hay necesidad de que establezcamos una multa. Más adelante vamos a ver este tipo de esquemas o qué quiere decir esto. No es un esquema el que contamina paga, es un esquema completamente al revés, es decir, el que no contamina le pagan. Entonces, en este caso, podemos hablar de que los bonos verdes son una tendencia actual de entender que los incentivos económicos y el mejoramiento de los flujos de caja se puede traducir directamente en el mejoramiento de las condiciones ambientales de algunas zonas. Según esta fuente que vamos a analizar en este momento, los bonos verdes son aplicados en Colombia en gran medida por Bancoldex, por ejemplo, Bavivienda, Celsia, Bancolombia tiene un esquema de bonos verdes muy interesante, donde podemos ver que básicamente lo que se hace es incentivar a través de préstamos o a través de la disminución en el pago de impuestos y en el pago pues, de compromisos económicos bancarios. Se hace un incentivo para que las personas que presenten proyectos ambientales o presenten proyectos productivos que tengan un sentido ambiental o que tengan un sentido de mejoramiento ambiental, pues se les presta la plata de una manera mucho más cómoda. Entonces, miremos, del total demandado, por ejemplo, en Bancoldex, 510.600 millones de pesos fueron solicitados. Si lo miramos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que de eso aprobaron 200.000 millones, es decir, que hay muchísima gente solicitando plata en nuestro país. Davivienda y Celsia, casi que todas las personas que lo solicitaron o que lo demandaron, se les adjudicó de alguna manera. En Bancolombia muchísima gente pide este tipo de préstamos de bonos verdes, pues porque es un barco que le ha apostado a la sostenibilidad en gran medida. Entonces ahí podemos darnos cuenta que en Colombia existe un mercado en el cual usted, desde el punto de vista sostenible, del desarrollo sostenible, puede obtener beneficios económicos y rendimientos económicos sobre sus préstamos, sobre sus inversiones y sobre el dinero pues, que usted tiene que devolverle al banco después de solicitarlo para un proceso o un proyecto productivo. El carbono o el dióxido de carbono pues es uno de los negocios más claros de economía, de aplicaciones de la economía ambiental o de utilizar herramientas económicas para la solución de problemáticas ambientales. Los bonos de carbono, Jean Valot, por ejemplo, le apuestan a la salvación del planeta. ¿Y cómo funcionan? Usted básicamente tiene un terreno donde tenga 1.000 árboles por hectárea, o sea, hace una siembra de 1.000 árboles por hectárea. Cada árbol absorbe más o menos 30 kilogramos de carbono por año, y lo que se hace es que por cada tonelada de carbono que usted capture, es decir, por cada tonelada de carbono que el área que usted tiene capture, usted va a obtener $21. Ese tipo de negocios se han vuelto muy interesantes, como les comentaba ahorita en el tema del Amazonas con la deforestación, porque usted tiene un área subutilizada, por decirlo de alguna manera, no quiere cortar los árboles para hacer una actividad productiva, pero el simple hecho de que esos árboles existan o de que usted haga un realce productivo, es decir, tome un terreno y siembre árboles, le puede representar o puede traer, digamos, como consecuencia que usted obtenga un rendimiento económico pues adicional sobre su terreno. Entonces, en este caso, los bonos de carbono son una medida muy interesante de aplicación o de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, de las herramientas económicas para el mejoramiento ambiental. ¿Qué quiere la gente? Y eso es muy importante. ¿La gente en qué anda? Hay estudios, por ejemplo este que vemos del Global Consumer Pulse Survey, que dice básicamente que el 63% de las personas adquiere bienes y servicios de compañías que reflejan sus valores y creencias personales. Esto no solamente se trata de temas ambientales, sino que muchísimas personas pues se sienten identificadas con un producto a nivel personal, y al sentirse identificadas a nivel personal pues lo adquieren, es decir, usted relaciona sus valores con los valores de la marca. Usted dirá, no, pero la gente compra lo más barato. No necesariamente. Por ejemplo, tiene mucho sentido cuando usted analiza
el tipo de ropa que las personas se ponen. Hay personas que se sienten más identificadas con los valores y lo que proyecta Estudio F, con lo que proyecta la ropa de Falabella, con lo que proyecta la ropa de una tienda que sea, por ejemplo, de rock y de taches y cuero. Entonces usted dice, yo me siento identificado con esos valores y con esa forma de vestir. Hay personas, por ejemplo, que se visten con ropa tipo rapero, ropa tipo skater o bueno, lo que sea. Ese tipo de cosas son un reflejo de sus valores, de lo que usted quiere, de lo que a usted le gusta, con lo que usted se identifica. Eso mismo pasa con términos ambientales. El 62% de las personas desea que las empresas tomen una posición en temas sociales, culturales, ambientales y políticos. Es decir, la gente compra cosas dependiendo también de la posición que tengan frente a ciertas problemáticas. Digamos que en nuestro país muchas políticas están ligadas exclusivamente al dinero, que sea más barato, que sea más caro. Sin embargo, en otros países donde las personas tienen una capacidad adquisitiva más alta, se hace muy importante para ellos la posición que asuman los directivos de ciertas compañías con respecto a las temáticas de interés a nivel mundial para comprar o no los elementos de su empresa. 62% asegura que sus decisiones de compra están influenciadas por los valores éticos de la empresa. 74% valora en las empresas la transparencia en la adquisición de sus productos, la garantía de las condiciones de trabajo justas y la adopción de una postura en temas importantes. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que el mundo cada vez va girando más hacia la responsabilidad social, cultural, ambiental y política, y que esto se va a ver reflejado en los indicadores económicos de las empresas. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda de este tipo de mejoramientos ambientales va a traer como consecuencia un aumento en la oferta de este tipo de elementos ambientales y por lo tanto cada vez más el mismo mercado va a presionar para que las condiciones ambientales de los productos y de las empresas mejoren. Esta frase de Jack Ma, el dueño de Alibaba, que es el competidor chino de Mercado Libre, por decirlo de alguna manera, o la forma china de Mercado Libre o de Amazon, es una frase fundamental. Vengo a este mundo no para trabajar, sino para disfrutar de la vida. No quiero morir en la oficina, quiero morir en las playas. Si todos queremos que esto sea así, tener una calidad de vida en el futuro que nos permita vivir de una manera adecuada y vivir conforme a nuestras expectativas, pues tenemos claramente que manejar y entender esta dinámica de la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales y de bienes y servicios tradicionales, no ambientales, pero que tengan un índice o un indicador de sostenibilidad apropiado. Entonces, en términos económicos, nos vamos a dar cuenta que estas dinámicas de oferta y demanda de bienes y servicios cada vez más sostenibles va a hacer que se generen unas dinámicas de mercado y de mejoramiento en los productos y en los procesos. Miremos entonces una introducción a la economía ambiental, regresando al tema de la clase. Y la economía ambiental entonces trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la economía. Vamos a aplicar todas las herramientas que tiene la economía: oferta, demanda, mercado, consumo, consumidores, productores y mercado, macroeconomía, Producto Interno Bruto. Vamos a hablar, por ejemplo, de indicadores como tasa interna de retorno, valor presente neto, y todas esas herramientas las vamos a utilizar para solucionar problemáticas ambientales. Los principales instrumentos que vamos a analizar a lo largo de este curso son el análisis beneficio-costo, que es básicamente poner en una balanza lo que ganamos versus lo que gastamos en términos de impacto ambiental, el pago por servicios ambientales. Y vamos a hablar entonces de impuestos verdes, tasas de uso y bonos de carbono en gran medida como un direccionamiento hacia el uso de la economía ambiental en la solución de problemáticas ambientales. Todos estos instrumentos los vamos a ver y adicionalmente sus compañeros nos van a presentar sus análisis al respecto dentro de un par de semanas. Entonces, son cosas que conseguimos normalmente en los libros de economía ambiental y que adicionalmente vamos a conseguir pues a lo largo del curso y de la aplicación de esta rama de la economía. La eficiencia o la idea central de la eficiencia económica es que debe haber un equilibrio entre el valor de lo que se produce y el valor de lo que se consume para generar la producción. Nosotros no podemos, por decirlo de alguna manera, sacrificar la eficiencia económica de los procesos aplicando la economía ambiental. No podemos hacer que las cosas sean excesivamente caras y que se vuelva digamos, una carga para el productor el tema de los componentes ambientales o del componente ambiental. Es decir, en este caso,
lo que vamos a hacer es analizar que desde el punto de vista económico lo que se busca es que ese mejoramiento ambiental se traduzca, por decirlo de alguna manera, en un incremento en las condiciones de los consumidores y que los consumidores terminen finalmente pagando este mejoramiento ambiental. Para eso se necesita pues conciencia y adicionalmente se necesita que las personas entiendan y quieran aportar económicamente al mejoramiento ambiental. Esa oferta y esa demanda es lo que nos va a llevar poco a poco a incrementar los precios y que finalmente sea el consumidor el que pague ese mejoramiento ambiental que el productor desea y quiere desarrollar. En muchas oportunidades el productor no desarrolla pues sus procesos ambientales de manera adecuada porque se da cuenta que nadie va a pagar por eso. Pareto eficiencia. Vamos a hablar un poquito de la Pareto eficiencia porque es muy importante dentro de los conceptos de economía ambiental, y es que si se puede encontrar una forma de hacer que alguna gente esté mejor sin que nadie esté peor, hay un mejoramiento Pareto. Si nosotros logramos que alguien esté mejor, que el ambiente esté mejor, que otra población esté mejor, pero que nadie empeore sus condiciones, hay un mejoramiento Pareto. Eso es lo que se busca, digamos, en la vida, que yo no afecte la capacidad de otras personas de estar bien. Si se puede hacer una asignación con la posibilidad de hacer un mejoramiento Pareto, se llama Pareto eficiente. Es decir, si yo puedo lograr que el mejoramiento que yo haga no afecte a nadie, nadie empeore, estoy siendo Pareto eficiente. Si por el contrario yo mejoro, pero otra persona empeora, eso es una situación Pareto ineficiente. Muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la relación que existe entre el gobierno y el pueblo en un país como el nuestro, donde nosotros pagamos impuestos, pero eso no se ve reflejado en un mejoramiento de la calidad de vida para nosotros, es una actividad Pareto ineficiente. Quiere decir que nosotros pagamos impuestos, desmejoramos nuestra calidad de vida pagando una plata que pudiera estar en nuestro bolsillo, el gobierno incrementa sus ingresos, incrementa su capacidad económica, pero no nos da a nosotros ningún beneficio. Nosotros desmejoramos porque solo sacamos plata, pero no recibimos lo que estamos pagando al respecto. Entonces se vuelve Pareto ineficiente. Si, por ejemplo, yo mejoro mis condiciones de vida, es decir, aumento las ganancias de la empresa, aumento mis ganancias personales y adicionalmente tomo a la persona que me ayuda en la casa, pues con los temas del hogar, y le pago un poco más, es un mejoramiento Pareto eficiente. Es decir, yo mejoré, la otra persona mejoró y nadie desmejoró en el proceso. Eso es lo que se debe buscar con las herramientas de la economía ambiental, enfocado hacia un desarrollo sostenible como el que plantea Gro Harlem Brundtland en el informe Nuestro Futuro Común. Este desarrollo sostenible o desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, desde el componente o desde el entendimiento del triple bottom line del desarrollo sostenible, que es el mejoramiento social, el mejoramiento económico y el mejoramiento ambiental. La economía ambiental busca hacer un equilibrio entre esos tres aspectos, social, económico y ambiental, y no desarrollar combinaciones distintas como por ejemplo un proyecto equitativo que es socialmente responsable y económicamente rentable pero ambientalmente insostenible, o viable que es económicamente rentable y ambientalmente sostenible pero que desde el punto de vista social pues desconoce o desatiende las necesidades de la población, o finalmente vivible que sea socialmente responsable, medioambientalmente o ambientalmente sostenible, que no generen impactos pues de interés, se vuelve vivible, pero económicamente no sea rentable. Entonces lo que buscamos es un desarrollo sostenible en el triple bottom line, que es un crecimiento económico, un crecimiento social y un crecimiento o mejoramiento ambiental. Por otro lado tenemos la economía ecológica. La economía ecológica es una aproximación interdisciplinaria a la economía que hace énfasis en las relaciones entre el sistema económico y ecológico. Esta economía ecológica más se centra mucho más en el tema por decirlo de alguna manera, en el tema ambiental. Los humanos son considerados como un gran componente del sistema ecológico económico, es decir, el humano en este caso no va a ser el principal actor dentro de la economía ecológica, sino que el ecosistema y por decirlo de alguna manera el ambiente van a ser el actor central, y el humano es sencillamente una aplicación más o un componente más de ese ecosistema.
Entonces digamos que se plantea que la sociedad humana es pensada en coevolución con el mundo natural. Es distinto o difiere de la economía ambiental de la economía ecológica en la medida que se adhiere más a la economía neoclásica convencional, es decir, hace énfasis en la conveniencia de obtener objetivos ambientales por medio de mecanismos de mercado como ajustar señales de precios para influenciar el comportamiento de los hogares y las firmas. ¿Yo qué les recomiendo en este caso? Digamos que les doy el concepto de economía ecológica, pero no vamos a tratar en esta materia la economía ecológica. ¿Por qué? La economía ecológica asume que todos estamos en un mismo esquema y mete a las personas dentro de este esquema económico. Por lo tanto, las dinámicas que se desarrollen dentro del ecosistema, por decirlo de alguna manera, las hace hasta cierta medida ajenas a las dinámicas que generan las personas como tal. Separa a las personas mete a las personas dentro del ambiente y no convierte a la persona en un agente que recibe servicios ecosistémicos del ambiente como la economía ambiental y que lo que hacen las personas afecta al ambiente, sino que lo que hace es mezclar a las personas con el ambiente, decir que todo está evolucionando entre comillas de la misma manera y que finalmente esas dinámicas van a ser dinámicas normales y que no son diferentes. Hasta cierto punto mete a las personas dentro de la ecología a un punto en el que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otras personas lo que hace es quitarle responsabilidad a las personas. Cuando usted saca a las personas del ecosistema, dicen que no están coevolucionando, sino que las personas están dañando los ecosistemas, que las personas están dañando los procesos. Usted lo que hace es responsabilizar a la persona de sus impactos, de sus aspectos, y le está diciendo, el ecosistema está funcionando de una manera ordenada y usted es un agente que lo que hace es dañarlo. Usted no coevoluciona con el ambiente, sino usted entra a un ambiente que está ordenado a dañarlo. Entonces la economía ambiental lo que va a hacer básicamente es diferenciar ese aspecto y poner a la persona en su componente antropocéntrico y va a decir, listo, usted como persona lo que está haciendo es desestabilizando el ecosistema, por lo tanto yo lo extraigo a usted de ese ecosistema y lo convierto en el culpable de los problemas que se generen acá. Por lo tanto, tome la economía para solucionar lo que usted está dañando, porque usted no está formando parte del ecosistema porque no funciona con el ecosistema. Lo que hace es romper esa estructura del ecosistema. La importancia de la economía ambiental, y está en rojo, es que funciona como un traductor de la importancia ambiental a la importancia económica. Ustedes se van a dar cuenta más adelante, si no trabajan en este momento en temas ambientales, y si ya trabajan en temas ambientales ya lo han vivido, que las personas no entienden o su jefe no va a entender el componente ambiental, es decir, él no va a entender las dinámicas ecosistémicas, no va a entender los procesos ecosistémicos, sino que sencillamente le va a hablar a usted de plata. ¿Cuánto me cuesta la multa? ¿Cuánto me cuesta solucionar el problema? ¿Cuánto me cuesta esta política ambiental? ¿Cuánto me cuesta esta campaña? Lo que vamos a hacer es traducir los impactos y los beneficios ambientales en términos económicos para que usted pueda hablar el mismo idioma con su jefe, pueda hablar el mismo idioma con las autoridades y pueda hablar el mismo idioma con muchas personas. Lo que hablábamos en clases pasadas. El idioma universal es el dinero, por lo tanto, vamos a llevar el ambiente y la problemática ambiental y los beneficios ambientales a términos económicos. Funciona como una herramienta para la toma de decisiones, para determinar la viabilidad, por ejemplo, a través del análisis costo-beneficio de hacer o no un proyecto. Permite enmarcar la gestión de los recursos naturales renovables en un marco más entendible. Es más fácil entender en términos económicos que un impacto vale 1.000 millones de pesos a que un impacto afecta a las cadenas tróficas de cierta especie, e incluye la variable económica en un problema ambiental que en realidad es un problema social. Por lo tanto, es una herramienta real de construcción de sostenibilidad. Es decir, si entendemos los problemas ambientales como problemas sociales al identificar que un problema ambiental se va a ver reflejado en una pérdida de bienestar de las personas, vamos a crear sostenibilidad real a través de la economía ambiental, apoyando el componente económico, porque es economía ambiental, el componente social, entendiendo que cualquier daño sobre el ambiente va a generar un problema social al final del día. Esto se puede traducir y se ve hasta cierta medida también relacionado con los modelos económicos de gobernanza. Por ejemplo, cuando hablamos de todo el tema de la distribución de la economía y de la distribución de los procesos económicos. Si analizamos la microeconomía en el centro
como la dinámica que se desarrolla dentro de un mercado donde existen subsidios, precios, desarrollo social de las personas y salarios que se van a ver reflejados en un análisis de mercado, es decir, en un consumidor y un productor que se encuentran en un mercado, nos vamos a dar cuenta que existe un campo exterior, pues que es el campo de la macroeconomía, como ya lo hemos mirado, que es el crecimiento de las poblaciones a través del desarrollo social, el balance externo de los precios, es decir, los precios tienen también que ver pues con las características de los precios en el mundo, de los análisis fundamentales, como se llama en términos del mercado de divisas o de los mercados de los mercados de acciones y de los mercados internacionales, donde nosotros nos damos cuenta que los precios van a tener mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa en la Unión Europea. Vamos a hablar de subsidios, de la estructura. Esos subsidios van a llevar finalmente a la estructura del Producto Interno Bruto de los países. Y cuando analizamos, digamos, estos mecanismos y este ecosistema del mercado, nos vamos a dar cuenta que los modelos económicos de cada país van a determinar la microeconomía y la macroeconomía de este país. Es decir, conforme se organice el gobierno, de esa misma manera se van a organizar las personas y de esa misma manera se van a tratar los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el libre cambio o el proteccionismo es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas en el comercio entre países, es decir, que sencillamente se puede hacer lo que se quiera hacer entre los países, comprar, vender, traer, importar, exportar, y eso hace que también los servicios ecosistémicos en gran escala puedan verse menos afectados o más afectados dependiendo del país donde estamos. El libre cambismo habla de eso y el proteccionismo de lo contrario. Entonces, cuando hablamos del libre cambio, por ejemplo, muchos países dejan de contaminar, dejan de hacer aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos porque al existir, digamos, no existir barreras económicas entre los países, usted lo que hace sencillamente es que todo lo que sea impactante para su país lo compra en otro. Por ejemplo, eso es lo que hace países como Estados Unidos, que usted dice, Estados Unidos es uno de los grandes contaminadores del mundo en gran medida, sí, claro, pero de una forma en gran porcentaje indirecta. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que ellos producen en realidad las producen en China o las producen en otros países, dejan el impacto ambiental allá y traen el producto y el dinero para su propio país. Por ejemplo, ahora si nosotros miramos en otro sentido, cuando se hace el esquema al revés, es decir, cuando usted es el país que recibe, la contaminación, pues el proceso es gravísimo para usted. Pero cuando usted es el país que terceriza la contaminación y que terceriza el impacto ambiental, pues para usted y para su región está muy bien. Entonces digamos que ese modelo económico del libre mercado tiene dos vías. Tiene una vía donde las personas pueden tercerizar todos sus impactos y una vía donde hay alguien que está recibiendo los impactos que finalmente van a obtener los rendimientos económicos en otra parte. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, la importancia del capital como el generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. El capitalismo tiene una particularidad y es que es ligado a la economía roja que vimos en un video pasado. La economía roja es supremamente riesgosa porque es la economía del consumo y de la generación del capital en gran medida y en muchos momentos por encima de los beneficios económicos, de los beneficios ambientales y del mejoramiento ambiental. Es decir, la generación de plata va a primar sobre la protección del ambiente, lo cual es absolutamente grave. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos que se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Es un sistema que debería funcionar muy bien. Estamos hablando del socialismo como lo que se hace en el modelo nórdico de bienestar, el cual les recomiendo que lo revisen, que lo chequeen si tienen tiempo, porque el modelo nórdico de bienestar es la forma correcta de hacer socialismo, como se hace en Suiza, como se hace en Suecia, en Noruega. Esos son los países que aplican este modelo. Digamos que los demás que se hagan llamar de esta manera en realidad no lo son. Cuando hablamos de este modelo funcionando correctamente, tenemos que ir a lo que se llama modelo nórdico de bienestar, donde todas las personas tienen las mismas condiciones, todas las personas tienen los mismos derechos, pero todos hacia arriba, es decir, todos hacia bien, y adicionalmente donde las personas tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas pues a través de sus medios de producción, y además el Estado pues genera toda una serie de infraestructura que le permite a usted vivir bien, estudiar bien, tener una buena salud, tener una buena atención médica,
pues pagando unos impuestos relativamente elevados en algunos casos, pero obteniendo del Estado pues lo que usted necesita. Tenemos el comunismo, pues tenemos estos ejemplos: Corea, Cuba, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam y la República Popular de China, que es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad común de los medios de producción, es decir, todo el mundo en teoría es dueño de todo, y así por la inexistencia de clases sociales y de un Estado. No hay ricos y no hay pobres. Y en teoría no existe un Estado como tal, sino existe un grupo de personas, por decirlo de alguna manera, que organizan al país. De todas maneras, digamos, dejo las conclusiones del funcionamiento de este tipo de esquemas a su criterio. Las diferencias entre el capitalismo y el comunismo, que son como los dos extremos, es decir, el socialismo está como en la mitad, pero tenemos el capitalismo por la extrema derecha y el comunismo por la extrema izquierda, pues tienen diferencias. Por ejemplo, el capitalismo, los bienes de producción son privados, en el comunismo son del Estado. Si miramos, ambos son sistemas de producción económicos, en ambos, digamos, la producción económica sigue siendo una necesidad. La diferencia es para quién va el dinero. En el capitalismo va para el dueño de la empresa, en el comunismo en teoría va para todos, en teoría. En el capitalismo hay un dueño de los medios de producción, en el comunismo no hay propietarios. En el capitalismo es una ideología política que se basa en que cada individuo tiene derecho a ser dueño de su capital y de su producción. En el comunismo la producción y el capital son de la comunidad y no de un solo individuo. Es decir, usted no es dueño de su casa, no es dueño de su empresa, sino que todos somos dueños de todo. Ahora, ahí es donde empiezan, digamos, a primar cosas como lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, lo que no es de todos es de nadie, lo que es de todos es de nadie. Entonces, digamos que cuando usted analiza estos procesos se da cuenta que eso también implica en gran medida cómo se observan o cómo se manejan los servicios ecosistémicos. Dependiendo de quién sea el dueño, de si alguien tiene la propiedad o no la tiene, pues también va a depender de si se cuida o no se cuida, si se trabaja o no se trabaja, pero digamos que es algo que quisiera que ustedes concluyan. Y es un sistema económico en el que individuos y empresas de negocios llevan a cabo la producción de bienes y servicios, y en el comunismo es un movimiento político cuyos principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases sociales, es decir, no hay dueños y empleados, no hay dueños y clase obrera, sino que todos tienen la misma clase social y digamos el mismo estatus. Ahora, importante que analicemos para el desarrollo de las discusiones y que usted deje sus observaciones si así lo desea sobre cuál es la relación que existe realmente entre estos modelos económicos modelos económicos de gobernanza o los modelos económicos y el manejo de los servicios ambientales. Es decir, ¿usted cree que en el capitalismo sufren más, que en el socialismo sufren más o que en el comunismo sufren más? Ahora, es importante establecer, por ejemplo, que en el modelo nórdico de bienestar, que es un modelo netamente socialista, pues existe una posibilidad de la propiedad privada. Sin embargo, lo que se busca es que al final del día todos obtengamos los mismos beneficios sobre lo que se produjo. Entonces, no quiero que encasillemos la conversación en temas como muy específicos, pero sí que usted analice cuál considera usted que es el problema más grave que desde los modelos de gobernanza se presenta para el ambiente. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por haber participado de esta clase. Espero que el sonido haya mejorado. Si es así, les dejo que me dejen un like o que adicionalmente me digan si mejora un poco con estos nuevos elementos que se van adquiriendo, digamos, para mejorar la conversación entre ustedes y yo. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Muchísimas gracias.